Personajes de carne y sabueso. La figura de la mujer detective ha sido valorada por las principales agencias de detectives privados en todo el mundo. Tenerlas en sus equipos de trabajo era sinónimo de valor añadido y éxito ante sus clientes. Ladies detectives o señoritas detectives aparecían en los anuncios de publicidad. Discretas, disciplinadas, intuitivas, empáticas, valientes, metódicas y camaleónicas. Ahí tenemos a Kate Warney, que en 1856 entró en la agencia de detectives de Chicago de Alan Pinkerton pidiendo ser contratada, y en pocos días ya formaba parte de la agencia y dicen que salvó la vida al futuro presidente Abraham Lincoln. Años más tarde sería incluso responsable del departamento de Pinkerton Ladies, con más de 6 mujeres a su cargo. Otras también fueron pioneras, como Isabella Godwin, que a finales de 1800 fue la primera mujer detective en la policía de Nueva York. A inicios de 1900 nos encontramos con las detectives de tienda, especializadas en infiltrarse en esos primeros centros comerciales para evitar los robos realizados por mujeres. En investigaciones sobre maridos infieles, ellas eran únicas en vigilar y preguntar de manera prudente y cautelosa a testigos, en localizar a hijas desaparecidas, en confirmar a adivinos fraudulentos. Nos encontramos con Matilda Mitchell o Maud West, o incluso Antonia Moser, una investigadora privada que en la segunda década de 1900 se promocionaba en anuncios como agencia de negocios ilegal para las mujeres. En 1924 ya sabemos que existe un anuncio en Barcelona de la detective Carolina Bravo. Y en todos los países de Europa, en cada estado de Estados Unidos y en rincones de Hispanoamérica, podemos encontrar con anuncios de la primera mujer detective, como en México, Socorro Vicario Aguilar, de la que claro que hablaremos en otro momento. Pero hoy vamos a conocer a una de esas pioneras, en tiempos de Al Capone, de la ley seca. Y estos 2 datos son importantes para entender el contexto de esta mujer detective. Hoy, amigos y amigas, rendimos homenaje a Cora May Strayer, aquella que fue pionera en fundar una agencia de detectives con varias personas a su cargo. Aquella que lideró el Regimiento Voluntario de Mujeres de Caballería en respuesta a la crisis fronteriza con México. Aquella que logró superar las adversidades de la vida con valentía y determinación. No por ende, sobrevivió a la muerte de 2 maridos y 2 hijas. Aquella que atrapó a innumerables esposos y esposas infieles y los llevó ante la justicia, que consiguió las pruebas para desenmascarar a adivinos fraudulentos y concejales corruptos. Una mujer que inspiró por ser emprendedora, valiente e indomable. Para conocer su historia tenemos que remontarnos al 16 de julio de 1867, en el tranquilo Elkhart, en Indiana, en el medio oeste de los Estados Unidos. Es el día que nace nuestra protagonista. Es la primogénita de Frank y Mahala Strayer, unos agricultores que basaban su vida y sus ingresos en el trabajo de campo. Cora tendrá más adelante 4 hermanos, su hermana Cory, su hermano Charles, sus hermanos Wilma y Edna y por último su hermano Otmer. Sus hermanos Charles y Otmer serían muy importantes para ella, años más adelante. Podemos imaginar que ninguno de ellos debió tener una infancia fácil por los tiempos y lugar donde habían nacido. Cora es una niña rebelde y en ocasiones incontrolable. No le gustaban las normas ni las reglas. Y así pasan sus primeros años, entre ese modo de vida que da el vivir en una granja. Naturaleza, tranquilidad, mucho trabajo, rezos, animales, rutinas y desconexión de lo que estaba ocurriendo en las grandes ciudades de Estados Unidos. Nuestra jovencita queda absolutamente enamorada de George Washington Murray, un joven apuesto del pueblo. Hablan de planes de futuro, de una vida juntos, de crear su propia familia y se casan cuando ella tiene 17 años. Y lo hacen en el mismo condado que los ha visto crecer. Aunque 1 año más tarde deciden explorar nuevos horizontes y se trasladan a Belleville, Kansas, a unos 1.200 kilómetros. Y allí la pareja era muy feliz.
Josh trabajaba como pintor e instalador de papel tapiz en las paredes de edificaciones. Es en este tiempo cuando nace su primera hija, a la que ponen por nombre Treva. Un año más tarde nacería su segunda hija. Ese día el matrimonio no podía ser más feliz. Sin embargo, estos momentos dulces se vieron entristecidos, ya que la pequeña nace enferma y muere con menos de 2 meses. Este suceso marcó para siempre la relación de pareja y en la década de 1890 decidieron regresar a su primer hogar en Indiana y tomar caminos separados. Nuestra protagonista vive con sus padres. La pequeña Treva viviría con su madre y George Washington, el padre, la visitaría y pasaría unas horas con ella. Pero ocurre que las disputas y reproches entre la pareja son conocidos. Esto afecta a las visitas que el padre hace a la niña, tanto que en una de esas visitas el padre retuvo a la niña en su casa más tiempo del acordado. Cora lo denunció y el alguacil Murray tuvo que ir a la residencia del padre para recuperarla y devolverla a la madre. Cora necesita poner fin a esta etapa de su vida y toma la decisión de trasladarse a Chicago con la pequeña Treva. Chicago está a 120 kilómetros de su ciudad natal. Es una gran ciudad y Cora tiene decidido formarse, encontrar nuevas oportunidades y rehacer su vida. Pero la desgracia le sigue acompañando. La pequeña Treva, de 9 años, muere víctima de reumatismo. La pareja sigue separada, aunque no de manera legal. No eran tiempos tan sencillos para hacerlo como en nuestros días. Cuando han pasado unos meses de la muerte de la niña, George logra obtener el divorcio de Cora. Es acusada nada menos que de abandono y de llevar una vida inmoral en Chicago. Podemos imaginar el dolor de Cora. Es con este escenario donde tenemos a Cora, viviendo en Chicago, divorciada, y la gran pena de haber perdido a sus 2 hijas. Y ya podemos encontrarla en 1898 en el censo de Chicago como secretaria de profesión. Si bien en entrevistas que hizo para la prensa cuenta que estudió y practicó abogacía, pero que tuvo que dejarlo por problemas de salud. Según ella, es en esta etapa cuando un abogado le encarga que haga una pequeña investigación. Se trata de un caso especial para él. Y como ocurre con esas serendipias que hemos visto en otros detectives, hay un antes y un después. Ella descubre todo el potencial que tiene esta profesión y la gran demanda que hay para este tipo de trabajos de investigación. Y sin duda está convencida que quiere ser detective privado. En tan solo 4 años, en 1902, se encuentran los primeros anuncios de su agencia de detectives. El nombre elegido, Strayer Detective Agency. La dirección, el 5453 Lake Avenue, en Chicago. Se trata de un pequeño apartamento de 4 habitaciones y un alquiler de $18 al mes. Como dato curioso, está situada sobre una taberna donde era frecuente las redadas policiales, debido a operaciones ilegales de póker y apuestas. En tan solo un año, su ciudad natal, Elkhart, la destaca en un artículo por su valentía en un caso de adulterio. Resulta que nuestra detective es contratada por la señora Kitchen, que desde hace 2 años vive con las sospechas de desconfianza hacia su marido, Isaac Kitchen, un conocido cochero de la ciudad. Su investigación le lleva hasta el hotel Stafford. Su investigado ha entrado con su amante Maggie Lewis. Es la mujer de un viajante de comercio de la ciudad. Pasan las horas y no se conoce el motivo, pero en un momento su objetivo abre la ventana de la habitación ubicada en el 3er piso con la intención de saltar. Cora le grita desde la calle y le apunta con un revólver ante decenas de transeúntes. Esto evita que se tire por la ventana. La pareja de amantes es detenida por la policía acusados de violar la ley. En 1903 ya la vemos como protagonista de un artículo en el Chicago Tribune, con el titular «Mujer dirige una oficina de detectives». En el artículo podemos encontrar mensajes como «Una mujer, por su simpatía e intuición, es más rápida para ganar ventaja con la confianza hacia los clientes». Me considero una mujer con suerte. A menudo vienen a verme personas y me cuentan una historia que percibo de inmediato como media verdad. Por eso les pido que esperen hasta que haya pasado el asunto, o que vengan en una segunda reunión. Y a veces pasa una hora, varios días o semanas.
El mío es un negocio difícil. Desgasta los nervios y me deprime hasta desmoronarme por completo. Tengo que alejarme de la ciudad, pero siempre llegan cartas y telegramas de nuevos encargos de trabajo, y eso hace que me ilusione, me levante y vuelva a empezar. Siento que mi labor es ayudar a las personas que tienen necesidad de información. Consigo corazones agradecidos y eso es más importante que una recompensa financiera. Hay días que no tengo tiempo ni para hacer ejercicio. Soy como una central telefónica. Continuamente tengo que estar en contacto con mi equipo de detectives, compuesto por un 50% hombres y un 50% mujeres, y he aprendido a sacar las mejores habilidades de cada uno de ellos. Una de las premisas con mi equipo es la verdad, siempre la verdad. Estoy dispuesta a perdonar los errores y fracasos en una operación, pero entiendo que si un hombre o una mujer de mi equipo me miente, siempre existe el riesgo de traicionar a un cliente. Y por ese motivo, los empleados más leales y hábiles siempre van a tener una compensación económica extra, además de mi confianza total. En 1905 traslada la agencia al 3104 Cottage Grove en Chicago. Aquí encontramos anuncios con dos novedades. La primera es la muestra de una habilidad única de promoción y mensajes específicos. Mujer, cuando necesite asesoramiento legal o confidencial, ¿por qué no consultar con alguien de su mismo sexo? Genial, ¿no? La segunda novedad es que también por primera vez aparece el nombre de George S. Holbein como supervisor del departamento penal. Sabemos que este señor Holbein fue importante para ella durante algunos años. Además, tuvo que ser, digamos, alguien especial. Os cuento. Resulta que en 1903, Holbein estuvo involucrado en el robo de unos diamantes a su casera, quien lo acusó de drogarla. Los diamantes no aparecieron y él tampoco fue procesado. Pero sí hay datos para pensar que la relación de Cora y Holbein era más que profesional. Por ejemplo, en 1908, George Holbein pierde un botón de diamante de su solapa. Y por si alguien lo había visto, lo que hace es poner un anuncio en el periódico. ¿La dirección que indica cuál es? El domicilio particular de Cora. Por lo menos curioso, ¿no? La gran mayoría de los casos en los que se especializa son los de desconfianza de pareja. Es común encontrar casos de adulterio donde Cora es la protagonista, incluso algunos que parecen sacados de una película de Hollywood. Infiltraciones en casas para demostrar infidelidades y hasta persecuciones en coche, sirenas de policía y pistolas. Un ejemplo. En el año 1907, la señora Campbell contrata a Cora. Parece ser que está recibiendo una serie de cartas por parte de la señora Harris. En las cartas le cuenta que sabe que tiene una relación amorosa con el marido de la remitente, el doctor Harris. La cliente de Cora tiene la sospecha que detrás de las cartas hay un intento de difamarla o causar algún tipo de daño. La detective acepta el caso y decide conocer a la remitente de las cartas, empatizar con ella y se la lleva de viaje a Milwaukee. Se emborrachan juntas y en el momento que está inconsciente de tanto alcohol, la detective encuentra las cartas entre los dos amantes. Y resulta que sí, que existía una relación entre los dos. El contenido de las cartas era cierto. Incluso ella se quedó embarazada y su amante, que era doctor, le practicó hasta un aborto. Pero la historia además tiene un final trágico. Cuando todo se descubre, el marido de su cliente, el señor Campbell, mata a la amante de su esposa. A partir de ese año, el nombre de Cora y su agencia se convierte en habitual en prensa como el Indianapolis Star, el Chicago Tribune, que la destaca como empresaria destacada, el Chicago Interocean o incluso las Blue Page. Interesa y resulta curioso que sea una mujer empresaria, detective y directora de su propia agencia. En 1910, su empleado George Holbein y, según el censo, llegaron a vivir juntos. Es asesinado a tiros por Stephen Ayers, un antiguo empleado de Cora. Tiene 33 años y, según parece, no estaba contento con la agencia. Argumentaba que conoció a Cora en Seattle durante el verano y que viajaron juntos a lo largo de la costa oeste. Aseguraba que Cora lo invitó a Chicago con la promesa de trabajo y matrimonio, y que Holbein la tenía bajo su control. Cora siempre negó cualquier tipo de relación amorosa y afirmaba que despidió a Ayers debido a su falta de confianza.
Cuando Ayers se encontró con Holbein en la puerta de la oficina, afirmó que se sintió amenazado y lo disparó de inmediato. Ayers fue condenado a 15 años de prisión y en 1913 logró escapar, aunque fue capturado 2 días después. Después de la Primera Guerra Mundial, se especializa también en desenmascarar el fraude de videntes, adivinos y médiums que aseguraban el contacto con jóvenes soldados fallecidos. Entre 1913, Cora se casa con un hombre llamado Robert Lincoln Fortune, que, por cierto, su esposa anterior acababa de demandarlo por abandono. Cora tiene 43 años y su marido 24. Que fallecería con menos de 2 años de matrimonio por un tumor en la boca. En este tiempo ella se declara en quiebra y es a partir de este momento cuando se incorporan a la agencia sus hermanos Charles y Otmer, que aportan capital, se convierten de ese modo en socios y consiguen levantar la agencia. En 1914 sucede otro de sus hitos por los que sería destacada, ya que con esa fuerza que le caracterizaba, lideró el primer regimiento voluntario de mujeres de caballería, en respuesta a la crisis fronteriza con México. Su apasionado llamamiento a las mujeres para unirse a la lucha resonó a nivel nacional. ¿Queréis esperar hasta que todos los hombres sean asesinados para cumplir con vuestro deber, hermanas? Una mujer que se queda sin hacer nada y permite que un hombre lleve toda la carga de lucha y sufrimiento por su país no es una verdadera soldado. Ella pertenece a aquellas que evitan sus responsabilidades y huyen al extranjero cuando surgen problemas. ¡Bah! Ni siquiera merece el derecho al voto. La prensa la nombraba como Coronel Cora y consiguió nada menos que un regimiento de 200 mujeres. Para comprender el contexto, el voto femenino no llegaría a Estados Unidos hasta 1920. En prensa, también aparece que en 1919 Cora recibe en su propia casa al candidato a alcalde Robert M. Switzer. 8 años más tarde, este hombre sería alcalde y, por cierto, considerado entre los alcaldes menos éticos de la historia de Estados Unidos por su abierta alianza con Al Capone. En el censo de 1930, ella se nombra como Cora Fortune. Es viuda, sabe leer y escribir. Aún trabaja y es dueña de su propio negocio. Además, declara que su profesión es investigadora. En febrero de 1931 se publica el último anuncio de la agencia. Estaban en el 5834 South Wentworth y es posible que la agencia cerrara ese mismo año. Cora fallece en Chicago el 19 de diciembre de 1932, tras 65 años de asombrosa aventura, debido a una hemorragia cerebral. Y hasta aquí nuestro homenaje a Cora May Strayer, nuestra protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso.